Muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a todos a quienes están conectándose a la tercera charla virtual convocada por el Archivo Histórico del Guayas, sede adscrita a la EOD MAC del Ministerio de Cultura y Patrimonio, conjuntamente con el Archivo Histórico Municipal de Loja. Doy la palabra a la magíster Mariela García Caputi, directora de la EOD MAC. Hola con todos nuestros amigos virtuales, que esperamos tener con ustedes una fidelización en adelante todos los días martes. Estamos hoy nuevamente, ya que a partir del Día Internacional de los Archivos Históricos, el 9 de junio del 2020, comenzamos a usar una serie de conferencias virtuales en una circunstancia inédita de reclusión personal. Todavía hablamos desde el confinamiento, pero cuando ya empezamos a levantar vallas paulatinamente. Dentro del programa Museos y Archivos sin Paredes, el Archivo Histórico del Guayas, sede del MAC nuclear en Guayaquil, dio un paso más al volver a tener su propio sitio de búsqueda digital y potenciar el desarrollo de programas de reflexión histórica que trasciendan a la comunidad. Insistimos ahora en posicionar aún más este espacio como ente vivo, para difundir el conocimiento de la investigación en archivos históricos a través del análisis e interpretación de la documentación. Las nuevas generaciones deben formarse dentro de un pensamiento crítico. Para ello se fomenta la lectura de fuentes primarias documentales como punto de partida para teorizar. Nuestras historias deben basarse en manuscritos, fotografías y cartografías, aunadas a lecturas complementarias del arte y la arqueología, que forman parte de nuestros repositorios. En este particular año 2020, donde nos preparamos a festejar el bicentenario de nuestra independencia, las circunstancias nos han abocado a enfrentar una pandemia mundial. Allí es cuando recurrimos a la historia, que desde los manuscritos a las pinturas nos hablan y retratan otras circunstancias similares, para entonces poder reinventar lo que nos queda por vivir. Gracias al convenio de unir voluntades entre el Archivo Histórico del Guayas y el Archivo Histórico Municipal de Loja, dirigido acertadamente por su director jefe, el doctor José Carlos Arias, prevención que nos aproximó al conocimiento de enfermedades y verdaderas pestes que asolaron a los habitantes de las primeras ciudades en la Edad Media. En una segunda charla, el doctor Gustavo Cáceres nos habló desde un enfoque médico anclado en la historia de Guayaquil. Hoy continuamos con la reflexión, lo que nos queda por vivir, tomando al barroco, estilo de arte que surge en una época de despedida de un tiempo oscurantista y trata de encontrar nuevas soluciones para la reconformación del tejido social, pero donde también encontramos circunstancias de muerte, como las retratadas en la pintura de Bruegel, el Viejo, que José Carlos nos presentará hoy día. Escucharemos pues los estudios de José Carlos Arias en este aspecto, visualizando manuscritos por él escogidos que tocan estos temas de acuerdo con su transcripción e interpretación, al igual que lo hace en relación a obras de arte europeo y colonial, con fondos del Museo del Prado en Madrid o del Naís Díaz de Guayaquil. Los espacios culturales del MAC nuclear siguen siendo sitios de encuentro intercultural de doble vía, en modalidad digital o presencial, donde los objetos pasan a ser parte vital de procesos creativos a la vez que buscan transformar el conocimiento de nuestra comunidad y estimular en nuestros usuarios el amor hacia la historia y el arte para el fortalecimiento y construcción de una nueva normalidad. Gracias por estar aquí. Ponemos a su entera disposición el nuevo portal del Archivo Histórico del Guayas, pues apunta a la democratización de la cultura que se catapultó en la Ilustración y se transforma ahora en la democratización de la información. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la magíster Mariela García Caputi y son excelentes noticias para el público y para nosotros. Damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando, a los compañeros de los diferentes museos, sedes de la EOD MAC, los compañeros del Presley Norton, Nayin Isaías, al Archivo Histórico del Guayas. Vemos conectados también a los amigos de la Fundación Bienvenido Guayaquil, a los amigos del Comité Académico Bicentenario,
y muchos otros que se seguirán incorporando. Como cada martes, tenemos una cita para reflexionar desde la historia y el arte sobre pestes y epidemias, en el marco de la celebración del Mes de los Archivos. Esta noche tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor José Carlos Arias Álvarez, jefe del Archivo Histórico Municipal de Loja. De su mano y con el apoyo visual de 17 diapositivas, nos trae el tema El invierno del barroco, el mismo que de su puño y letra dice así: Érase una vez un país donde había las 4 estaciones. Un historiador del arte las vinculó a 4 épocas históricas. Pasó el otoño de la Edad Media y llegamos al invierno del barroco. ¿Invierno? Descubriremos qué fue el barroco, cómo se manifestó, qué imágenes lo representaron, cómo caló en nuestro territorio y, sobre todo, cómo las palabras son retratos de las autoridades que las dictaron, los escribanos que copiaron y los investigadores que las encontramos. Érase una vez un archivo histórico que salió corriendo por sus amigos. Quería invitarles a probar una vida de 4 estaciones y demostrarles que en el invierno es el tiempo en el que las personas se dedican a pensar para florecer en primavera. Con ustedes, el doctor José Carlos Arias Álvarez. Muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo. Tengo que agradecer a la directora del MAC, Mariela García, que me invitó a participar en estas charlas. También a todo el equipo de trabajo que preparamos un antes, un durante y un después de cada intervención. Equipo del Archivo Histórico del Guayas, Alfredo, Delia María, Paola, José Luis, Freddy. Al Archivo Histórico de Loja, a Guardianes de la Memoria, al programa Puprite de la Universidad Nacional de Loja y también al Liceo de Loja, a los padres de primero de bachillerato que me indicaron que iban a estar en la primera fila, también a mis familiares que apoyan todas las travesuras históricas en las que me meto. Siento el aliento, como no, de los amigos. Ellos saben quiénes son y lo que les aprecio. Al doctor también Gustavo Cáceres, con el que comparto ese gusto por la historia, y a todos los historiadores que desde la sombra de la pantalla me están siguiendo. Sabemos que hoy con un celular tenemos radio, tenemos televisión, tenemos alarma, tenemos cámara de fotos, tenemos calendario, tenemos reloj, tenemos periódico, pero yo creo que nunca va a reemplazar a la familia ni a perder la magia de escuchar a los amigos. Con ustedes, el invierno del barroco. A ver, un momentito. Eso. La imagen un poquito, ¿ya? A ver, perdone. A ver. Ya. Perfecto. Disculparán, estaba con el cursor porque es para mí importante ir indicando cada una de las cosas que vamos haciendo. Pasamos a la segunda diapositiva. Es la banda de Moebius. Lo expliqué en la primera charla sobre la Edad Media, pero me parece importantísima esta figura topológica de esta banda, porque si una persona, uno de nosotros, coge esta banda y la rompe con una tijera a 180 grados y después la pegamos y con el dedo pasamos por su superficie, prácticamente no percibiríamos si tiene una cara o tiene dos. Yo creo que las pandemias, las pestes,
Han sido como terremotos emocionales, como tsunamis emocionales, que nos han dado la vuelta a 180 grados, nos han roto con esa tijera la cinta, y lo que hemos tenido que hacer es recomponer esas dualidades vitales. Lo comentábamos en ese antagonismo que establecíamos entre la pandemia del coronavirus y la pandemia de la peste negra, el interior y el exterior, la vida y la muerte, el espacio y el tiempo, lo público y lo privado, el amor y el odio, el aquí o el allá. Vimos ya lo que nos aportó la Edad Media. Ahora vamos a bucear un poquito sobre lo que ha sido el barroco. El hablar en el término de las estaciones no deja de ser más que una metáfora nacida del bautizo del libro que en el año 1919 Johann Huizinga hace, que lo titula El otoño de la Edad Media. Entonces le correspondería el invierno al barroco. Siempre tengo que decir que hay muy escasa información sobre las pestes o las epidemias en las fuentes primarias. Apenas aparece y me ha costado encontrar paleografía al respecto. Las informaciones más bien suelen ser de fuentes secundarias relacionadas con hospitales, pero yo creo que este desafío se convierte todavía en más apasionante. El día pasado terminábamos la intervención, o quedaba como icónico la pintura de Peter Bruegel, la pintura titulada El triunfo de la muerte, del año 1562. Es una obra que está en el Museo del Prado. Yo les aconsejo que cuando tengan la oportunidad vayan a disfrutar de estas obras de la escuela flamenca. Tendríamos que ir casi con una lupa para distinguir a todos los personajes y a todos estos esqueletos que se arrastran por la tierra. El paisaje, como pueden ver, es un paisaje yermo, desolador. En un primer plano, la muerte frente a los ejércitos, que sobre un caballo rojo, de color rojo, los conduce hacia un enorme ataúd. No hay ningún hálito ni aliento de esperanza. Las clases sociales están todas representadas. Está el rey, está la iglesia, están los soldados, están los peregrinos. Algunos intentan pelear, otros, sin embargo, se rinden, y los últimos intentan negociar con la muerte. Vamos a pasar a la segunda obra, a la siguiente obra de Peter Bruegel, que es el combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma, que fue 4 años anterior. Esta está en el Museo de Viena. Hay algo importante, y es que la reforma protestante, luterana y calvinista se tradujo en la desaparición de imágenes. Entonces, al desaparecer las imágenes, muchos de los artistas han tenido que hacer como en la actualidad, han tenido que sobrevivir, y en particular Peter Bruegel se puso a hacer escenas de género para la burguesía comercial, que eran quienes les podían comprar los cuadros. Aquí tenemos la batalla entre el carnaval, que aquí está, y la cuaresma. Parece como si fuera una pelea de un torneo medieval. El carnaval es este personaje, es gordo, está sobre un tonel de vino, está armado con una estaca en la que tiene una cabeza de cerdo y un pollo. Sin embargo, Doña Cuaresma está escuálida, está con un panal de abejas sobre la cabeza, que nos recuerda que la miel fue uno de los alimentos esenciales durante los días de abstinencia, y está sentada sobre un reclinatorio. Como ven, este reclinatorio lo empujan un monje y una monja, y está empuñando una pala de las que utilizan los panaderos, con 2 pescados, porque era la forma de hacer la cuaresma. Entre los mendigos hay algunos personajes, pero nos llama la atención este personaje que tenemos aquí inclinado, que es un personaje que se arrastra en el suelo. Si ven, en las manos tienen trípodes de madera. Parece ser que estaba afectado de poliomielitis y atrofiadas sus 2 piernas. Y después numerosos mancos, lisiados y leprosos que deambulan por la obra. Pasamos a la siguiente diapositiva.
y me parece muy importante porque es una joya. Estoy refiriéndome al Códice Florentino. Habló el doctor Gustavo Cáceres el otro día de él y tiene una historia importantísima. Era el año 1580 y un franciscano que era comisario, Fray Rodrigo de Sequera, se embarca de Veracruz para España y se lleva consigo los manuscritos de la historia universal, de las cosas que se habían encontrado en Nueva España, y estaba respondiendo a la demanda que el rey Felipe II les había indicado 8 años antes, que se remitiera cuantas noticias podían lograr acerca de la historia de México. De esta forma nace el conocido Códice Florentino, que es un códice bilingüe hecho a 2 columnas y tiene, como esta que aprecian ustedes, pues casi 1800 ilustraciones. Durante casi 30 años lo trabajaron Fray Bernardino de Sahagún y sus compañeros, hasta el propio Bernardino de Sahagún, rompiendo la humildad franciscana, lo calificó al dedicar el libro, la colección, como digna de ser mirada por un rey. Pero antes de que Sequera salga de Veracruz, el rey cambia de opinión y ordena que se lo envíen directamente al Consejo de Indias. ¿Por qué? Bueno, ya la habían chismorreteado que la versión de la conquista que en él hacía Bernardino de Sahagún le dejaba muy mal parado. Era una crítica feroz contra lo que estaba sucediendo en México. Siento cariño por este personaje Bernardino de Sahagún porque es un leonés, y cuando yo empezaba en Historia del Arte, allá por el año 1988, el primer congreso internacional al que me invitaron con una conferencia se titulaba precisamente así, Bernardino de Sahagún y su tiempo. Y en aquel momento estaba muy inmiscuido en la historia de la iconografía en México. Recuerdo que hice la fachada del convento agustino de Santa María Magdalena de Cuiseo, en el estado de Michoacán. Las fachadas iconográficas de esos conventos, de las congregaciones religiosas, eran el marketing de ese momento, eran verdaderas proposiciones de marketing. Y allí me encuentro unas garzas que se vinculan al apellido García, pero también me encontré la heráldica solariega y hidalga de un personaje y de un apellido y de un linaje, los Arias de Balboa. Estamos en 1550 y yo me apellido Arias. Entonces fue un hallazgo espectacular que nos indica un poco cómo los linajes, pues desde México hasta el Chile, configuran apellidos que duran y perviven en el tiempo hasta el día de hoy. Nos podemos preguntar qué es el barroco, cómo lo podríamos definir con imágenes. Entonces busqué en la siguiente diapositiva esta pila bautismal y busqué esta parte superior de la hornacina. Yo suelo decir que el Renacimiento y el Barroco utilizan las mismas palabras, pero hacen diferentes oraciones, es decir, los mismos elementos, pero su ubicación es diferente, y eso les define. Por barroco se puede entender una época histórica que va del siglo XV al siglo XIX, pero tenemos que tener claro que las épocas históricas y los abanicos temporales suelen ser arbitrarios. Es difícil marcar una línea a partir de la cual pues, aparece o nace otro estilo. Puede ser también un lenguaje propio, que tiene unas categorías formales, pero mire por dónde yo voy a ver el Laoconte del siglo I o veo una obra de Janes Rauder del siglo XX y me puede parecer que es un barroco antes del barroco o que es un barroco después del barroco. Puede ser incluso hasta un estilo de vida por el escepticismo manierista. Por ejemplo, coge una venera, una concha el barroco, ¿qué hace? La pila bautismada, esta pila bautismal. También en un homenaje y en una remembranza a lo que fueron la mitología. Todos tenemos
en la cabeza a Botticelli y su concha, ¿no? O incluso la cábala judía. Fíjense que muchas de estas pilas bautismales en el interior tiene una especie de marquito para que dé esa sensación de que el agua se mueve y que no es agua quieta que se pueda pudrir. ¿Qué hace el barroco? Esto es de Plateresco, lo conozco bien, es San Marcos de León, de la ciudad en la que yo soy, y fíjense, enaltece la parte noble del ser humano, se correspondería con el lugar donde iría la cabeza del santo o de la Virgen. Pero no solo eso, sino que estéticamente se permite confrontar dos veneras, dos conchas, una en la parte superior y otra en la parte inferior. La paste apareció fuerte en Barcelona en el año 1589. La introdujo un limosnero en el Hospital General de Barcelona. Se dice que costó alrededor de 12.000 almas. Y ese entonces era famoso un francés al que contrataron llamado Bernat Rogaldía y al que contrataron para intentar evadirla de alguna forma y sobrevivir. Y él mandó que celebraran una novena a San Blas, porque era santo de su devoción, y una de las cosas que hizo era emanar polvos nocivos en las pilas bautismales de las iglesias catalanas. El barroco, pasaríamos a la siguiente diapositiva, yo creo que lo podemos definir muy bien en Ecuador con una iglesia que es la iglesia de la Compañía, perdón, del año 1765. Ya saben que utiliza esas formas cóncavas y convexas, de manera que parece que está caminando hacia ti. Yo les desafío a que cojan el teléfono, se pongan en la acera de enfrente e intenten sacar toda la fachada elastial de la iglesia de la Compañía. Van a ver que no pueden, se tienen que ir a una perspectiva diagonal, como si cogieran un objetivo que abarcara más. Y eso está hecho con toda la intención, porque desde esa perspectiva, desde esa diagonal, vemos columnas salomónicas que parecen caminar, hornacinas que juegan con las luces, etcétera, etcétera. Eso es el barroco. Es una intencionalidad integradora en la que no importa cada parte, sino el todo. Triunfa ese todo sobre las partes y existe esa sensación de movimiento. Al punto de que en esta fotografía superior ven el transparente. Es una pena que a veces en las visitas turísticas no nos dejen deambular por todas las partes, pero si ustedes se ponen al lado del retablo del presbiterio, en el retablo, y miran en la parte superior, van a encontrar ese transparente. Y es un transparente por donde se tamiza la luz que resbala por entre todos los elementos, hornacinas, columnas, ménsulas, capiteles que tiene el retablo, y juega con esa luz dando un efecto teatral, un efecto que yo llamo continuum. Es como si todo continuara. Pero no dejen de hacer otra cosa. Desde ese retablo miren para la parte de la nave y se darán cuenta de que tenemos dos escaleras de caracol. Fíjense hasta dónde los occidentales somos simétricos, porque una es de verdad y la otra es simulada. Una es real, sube al campanario, y la otra está pintada. Pero el concepto de simetría está tan arraigado en nuestras percepciones que pusieron una pintada y la otra real. De los jesuitas, ¿qué podemos decir? Siempre fueron vanguardistas en ese sentido de crear la sensación y la integración de un hombre con valores que compartiera la ciencia y la fe. Fíjense que igual que hizo, como indicábamos en la charla anterior, Felipe II en España, la Universidad de San Gregorio de la Real Audiencia de Quito tenía una botica al uso que utilizaban también los jesuitas desde el año 1684. Allí almacenaban plantas y se fabricaban lo que ellos conocían como las recetas, que después dispensaban por todos los lugares que recorrían y donde estaban presentes. Sigamos a la siguiente diapositiva. Otro concepto que hay que tener claro y que define muy bien el barroco
Es lo que se llama horror vacui, quiere decir horror al vacío. Es como cuando tú miras algo y la vista no puede descansar porque está llena de cosas. La fachada de la Universidad de Salamanca, que data del año 1529 y pertenece al estilo plateresco, es un ejemplo de ello. Cuando uno va a estudiar a la Universidad de Salamanca, en las carreras de humanidades es todo un prestigio, pues el primer día te llevan a esta fachada de la universidad y te dicen que a ver si encuentras una calavera que tiene en la parte superior de esa calavera una rana. Por supuesto que aunque mientas es imposible encontrarla. Solo dando unas monedas a un gitanillo que hay por ahí cerca te podrá decir que mires en la dirección a su dedo y seguirás diciendo que la ves y pasará prácticamente imperceptible. El horror vacui es eso. O sea, son detallitos en los que tendrías que ir con una lupa y estar muy aproximado para ir reconociendo los elementos. Es importante esta Plaza Mayor de Salamanca porque hay un Cristo que en todas las pestes y epidemias sacaban e imploraban, que le llaman el rescatado. Es un Cristo que sacan a la Plaza Mayor, recorre algunas de las calles, la sacaron ahora con el coronavirus y la costumbre era besarle los pies. Pero bueno, después se daban cuenta de que muchas de esas personas que besaban los pies adquirían la gripe por mucho que les pusieran el antiséptico. Entonces hicieron una pequeña trampita, le han puesto un poco de metacrilato en el pie para que la gente siga haciendo el gesto y por supuesto no se contagien. Es el Cristo milagroso que en Salamanca suelen sacar cuando hay pestes y epidemias. Les voy a comentar también una anécdota. Yo tuve la fortuna de estudiar en esa universidad y es que la novatada que nos hacían es que con un palillo de esos sacadientes que se utiliza, que debe medir 30 milímetros, la novatada es que te hacían medir los 100 metros que debe medir esa plaza de un extremo a otro. Allí estaba el Café Novelty, que era donde los intelectuales como el Café Gijón de Madrid se reunían para tener sus pues, disquisiciones y sus cosas intelectuales y sus libros, ¿no? Pensar en Salamanca es pensar en Unamuno y en tantos otros. En la siguiente diapositiva puse algunos elementos del barroco que son muebles que lo definen, ¿no? Supeyeztilen significa muebles del coro. Ahí tenemos un facistol. El facistol es un atril que tiene cuatro caras que suele estar en los coros y que estaba destinado, por eso es grande, la parte superior, aunque aquí tiene un báculo porque creo que tiene a la Virgen ahí en la parte superior, dentro del báculo. Tiene cuatro caras porque lo giraban sobre ese vástago y tiene adornos vegetales. La función es que el antifonario o el cantoral pues saliera el monje que le tocaba de turno a leerlo, volviera a su sitio y saliera otro. Tenemos también las misericordias. Es un mueble lindo, es una especie de ménsula que está en la parte inferior del lugar del apoyo de la silla y que tenía una función. Y es que muchas veces o algunas veces, como se levantaban a maitines y madrugaban mucho los monjes y las monjas, pues no poco se dormían. Entonces podían estar de pies disimuladamente sentados sobre esta pequeña ménsula. Pero además fueron, lo que yo digo, las redes sociales del barroco, porque se utilizaron para retratar algunos de los vicios o de las iglesias. Podemos encontrar la lujuria, podemos encontrar la gula, podemos encontrar diferentes cosas que se criticaban de la iglesia. Pero además, yo creo que una de las primeras representaciones de lo que podía ser el tenis o lo que después fue el tenis, la tenemos en la misericordia de la sillería del coro de la Catedral de Barcelona. Hay en la acción dos personajes que están jugando a una pelota en movimiento y otros dos personajes, que aquí no se ve en la imagen, están, como no, apostando a ver quién gana. Y en la parte inferior tenemos el púlpito. Está
Estamos en el país, están Quitos, la ciudad de los púlpitos, ¿no? La contrarreforma propició la decoración de determinados elementos y se privilegiaron en el barroco 3 elementos. Litúrgicos me refiero, que era la Eucaristía, era la palabra y era después la oración. Y el púlpito está en relación a la palabra. El púlpito, si lo miráramos a cierta distancia desde la entrada de una iglesia, nos parecería algo así como una copa. Era un mueble de control. El clérigo o el monje que subía pues se daba perfectamente cuenta de los que habían asistido y por supuesto de los que no estaban. Era también un mueble decorativo. Aquí ven cómo en las hornacinas hay diferentes personajes. Y era también un altavoz, porque a cierta distancia, alto, pues la voz era mucho más inteligible para todas las personas que acudían. Ahí en el tornavoz, en algunas oportunidades suele estar el Espíritu Santo, como para iluminar el que predica en la parte inferior. Recuerdo al obispo de Loja, Julio Parrilla, por los 150 años de la diócesis, que lo reestrenó, porque es un mueble que ha pasado a ser pues ya parte de nuestro pasado. Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos a los dos representantes más significativos de las dos congregaciones religiosas, San Francisco y Santo Domingo. San Francisco, su retrato puede ser más fiel porque se hizo a los 2 años de su muerte. Yo digo que no tuvieron tanto tiempo para hacerle la cirugía histórica, ¿no? San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, que a veces es tan prestigioso como el propio fundador, lo que hicieron fue humanizar con el tema del nacimiento que se les asume, humanizaron todo lo que era el arte, la cultura y la historia. Miguel Ángel más tarde lo que haría después fue pues, crear un Cristo olímpico, imberbe, que lo pinta en la Capilla Sistina, ¿no? Pero lo que escogí esta imagen y me parece significativa es que miren qué color tiene el hábito de San Francisco. No es el color pardo, café o marrón que suele tener, sino es color azul. ¿Saben por qué? Pues porque fueron defensores del dogma de la Inmaculada Concepción. Y este dogma la Iglesia la aprueba por parte de Pío IX, en 1854. Pero una cosa es lo que hace la jerarquía eclesiástica y otra es lo que hicieron las conceptas y los franciscanos, porque desde el siglo XV lo estaban defendiendo. La calavera en la mano izquierda y aquí le falta la mano y el crucifijo al que se está mirando. Y Santo Domingo, un santo pues mucho más fundador, mucho más intelectual, se llama la Orden de Predicadores, y ofrecieron esa guía espiritual a todo el mundo, que es ese ábaco, que es el rosario. Artistas como Fray Angélico y Berruguete lo tipificaron en una iconografía que no es tan fidedigna como puede ser la de San Francisco. Pero hay algo que es particular y que yo siempre lo comparto y que me parece significativo, y es que generalmente yo le llamo perro dálmata, porque suele ser un perrito con pintas negras, de color blanco y negro, y es en similitud con el santo. Si los dominicos son blancos y negros, pues qué menos que el perro fuera también blanco y negro. Y tiene una antorcha. Alguna vez escuché en algún monasterio que decían que era la representación del demonio. Otros dos conceptos que son claves en el barroco es el tema de la perspectiva y el tema de la lux, de la luz. Decía que son dos pinturas que tuve la suerte y el privilegio de curar el fondo del Museo Naín Isaías de Guayaquil. En la de la izquierda tenemos a la Magdalena, a la cual el artista pinta en función de la luz, le ilumina el pecho de la Magdalena, pecadora, a la que se le asoma el pecho entre su largo cabello, y tiene a 6 angelitos, entre ángeles y querubines, que se están fluyendo por el espacio. Es el pecado hecho pintura, simbólico e histórico y en función de la luz. Y aquí en la parte de la derecha, para ver la perspectiva,
tenemos cómo las formas adquieren sentido dentro de lo que podría considerarse como una perspectiva poética, porque el primer arco lo forma este Cristo atado a la columna con ese ángel psicopompo que le está recogiendo la sangre. Están ahí las disciplinas, el cilicio en la parte inferior de los azotes, otro ángel está afligido, pero si se fija, de alguna manera se arma como un triángulo, porque aquí tenemos a la Virgen que está llorando por su hijo a través de esa perspectiva arquitectónica, pero más al fondo, si se fijan, tenemos a San Pedro con el gallo, y en la parte superior, para completar la familia divina, pues tenemos al Dios Padre con el globo terráqueo y con el cetro, y a su derecha al Espíritu Santo en forma de paloma. En la segunda mitad del siglo XVI, Sevilla era la capital del mundo, era el ombligo, y la perspectiva y la luz fue la que existió entre América y Europa, sin ninguna duda. El otro día comentábamos cómo el oro y la plata llegaron el 27 de enero de 1557, reclamados por Gil Ramírez Dávalos, fundador de Cuenca, a Guayaquil, porque los tenían que enviar precisamente a España si iban al puerto de Cádiz y de ahí a Sevilla. Aquí pueden convivir los diferentes personajes y elementos para crear esa perspectiva. Pero yo les invito a ver una película que se titula La Peste, que fue una de las más elogiadas en el Festival número 65 de Cine de San Sebastián, que se celebró entre el 22 y el 30 de septiembre del año 2017. Véanla, no les voy a develar más de su mensaje, pero merece la pena porque trata el tema de la peste y de la epidemia en la época que se consideraría como el abanico temporal del barroco. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí tenemos a nuestro querido San Sebastián. Las plagas eran representadas como una lluvia de flechas que emanaban de la mano de Dios, eran el símbolo, el significado del castigo. Así que nació la creencia de que aquel que había sobrevivido a un ataque de flechas, que era San Sebastián, era de proteger a los devotos de todas las calamidades, porque incluso en ciudades como en Loja se le convierte en protector jurado contra los terremotos, se le da hasta más trabajo. Hubo otros santos antipestosos, creo que también lo indicaba el otro día, como San Roque o San Carlos Borromeo. Vemos precisamente, hablando de este último, de San Carlos Borromeo, una representación que hace un artista, un francés, que se llama Alexandre Jean-Baptiste Gesse, la hace en 1832, pero él pinta a un artista del Renacimiento, a Tiziano, que en 1576, con 80 años, muere por la peste. Entonces, ven aquí en la pintura como San Carlos Borromeo es este obispo que pasa acompañado por sus acólitos y por sus monaguillos, casi sin fijarse mucho en lo de la escena, que está entre indiferente y pasivo. Lo pintó 252 años posterior. Por eso es que a San Carlos Borromeo, como obispo de Milán, después se le considera también como un antipestoso. Pero lo curioso, volviendo a San Sebastián, es que el emperador mandó que lo sacaran al campo y que lo ataran a un árbol y que un pelotón de soldados lo disparara con flechas. Entonces cumplieron esta orden, pero al final no lograron matarlo. Entonces Massimiano después mandó de nuevo que lo azotaran hasta morir, y los soldados esta vez sí cumplieron a la segunda su misión sin ningún error. Murió y lo botaron a un lodazal. Después los cristianos lo entierran en la Vía Apia. Pero a lo que voy es que se les continúa representando con una muerte que realmente no tuvo. Si nos fijáramos en la iconografía, nos daríamos cuenta que a partir del
siglo XVI es que se le pinta así como joven e imberbe, pero antes era todo lo contrario. Hasta el siglo XV prácticamente es un personaje anciano y barbudo. Y se multiplicó su devoción porque se hizo muy prestigioso en las medallas, en las estampas, en los escapularios, en los pinjantes, en los relicarios. Fue un santo que interesaba también mucho a los artistas porque permitía trabajar el desnudo y hace un escorzo que es muy interesante a nivel anatómico y desafiante para los escultores. Les decía al principio que encontré realmente pocos documentos y debatiéndome por una parte y por otro encontré dos que me parecen significativos. Este es un documento expedido en América por el virrey del Perú, don García Hurtado de Mendoza, en la época de Felipe II, entre 1556 y 1598. Antes quiero indicarles algo que es muy importante. Alguien me comentaba que un historiador decía, bueno, ¿para qué queréis ese documento tan importante si yo ya lo transcribí? Pues bien, a esa falta de humildad, porque siempre se puede descubrir algún detalle más. Tenemos que indicar que una cosa es la paleografía, que es la técnica que consiste realmente en descifrar todo el documento, sus inscripciones, sus textos, pero hay otra ciencia que va unida y que muchas veces nos olvidamos, se llama en latín legatus, pero es la diplomática. Y la diplomática tiene por objeto el estudio de los caracteres materiales del documento, es decir, el soporte, la escritura, el lenguaje, todos los elementos integrantes. Yo recuerdo que cuando di clase en Historia del Arte, nuestra asignatura se llamaba Paleografía y Diplomática. Entonces, no podemos dejar de trabajar sobre la diplomática en los documentos. Voy a leerles el documento ahí más o menos para llamarles la atención sobre algún detalle. Dice algo así: Don, como ven, la don es una don uncial de una letra capital, García Hurtado de Mendoza, visorrey, gobernador, la U y la V tienen el mismo valor, y capitán general de estos reinos y provincias de la tierra firme, y Chile, presidente de la audiencia de esta ciudad de los reyes, et cátera, por cuanto yo, proveído por mi lugarteniente de capitán general de la Armada, que en este puerto del Callao al presente está presta y de partida para el reino de tierra firme, con la plata de su majestad y de particulares, al capitán Miguel Ángel Filepón, por la satisfacción que de una persona tengo, por lo bien que a su majestad en semejante ocasiones ha servido, y porque yendo como en la dicha armada, va el señor conde de Villar, mi antecesor, y el señor don Jerónimo de Torres y Portugal, su hijo, su lugarteniente, que ha sido de mar y tierra en estos reinos. Es muy justo y de que su majestad se terna por servido que el dicho general se embarque en la provisión que te guarde y cumplida la orden con H, que el dicho señor don Jerónimo de Torres y Portugal diere como general que es y ha de ser la dicha armada hasta que éste surta en el puerto de Perico de la ciudad de Panamá. Por tanto, acordé de dar y di la presente, por la cual mando al dicho mi lugarteniente de capitán general y a los demás oficiales de la dicha armada y toda la gente que fuere en ella, así de guerra y mar, como pasajeros que guarden y cumplan sus órdenes y mandamientos, sin poner en ello excusas ni impedimento alguno, so pena de 1,000 pesos de oro para gastos de guerra, y caso que sea necesario, más poder y comisión se la doy tan cumplido como yo de su majestad la tengo. Fecho en el puerto del Callao a 30 días del mes de abril de 1500. La S es casi prácticamente como la nuestra, y 90 años, don García, su rúbrica, por mandado del virrey Antonio de Heredia, su rúbrica. Es también una letra humanística cursiva,
muy cercana a la bastarda, tiene escaso desarrollo de los astiles en la parte superior y la letra es bien redonda. Y lo que nos llamaría la atención si se fijan es que en las is prácticamente se unen con la palabra siguiente. Son is vinculadas, ligadas. Y el último documento, que fue una satisfacción poder encontrarle, es de la sección de la colonia, del Fondo 47, Legajo 47, unidad documental de 50 folios, de la cual solo se puede leer este folio primero. La fecha es del año 1696 y la letra también es bastarda. Pero este es muy interesante porque hasta ahora es el único documento de los que yo he manejado que habla bastante de la peste. Vamos a intentar transcribir un poco para que se den cuenta. Empieza diciendo, bueno, nuevo, un cuartillo y reino. Pone sello cuarto, un cuartillo, el 94 y 95, es del año 1696. Aquí tienen la intestación y pone Juan Antonio Durán de Castro al señor presidente, gobernador y capitán general. Pues bien, Juan Antonio Durán de Castro, procurador general de esta muy noble ciudad y leal ciudad, digo que según cartas que se ha escrito en la ciudad de Cartagena como villa de Honda, algunas personas de esta ciudad que dan noticias de lastimoso achaque. Me parece interesante que llamen a la peste un simple achaque, que uno lo vincula a algo pasajero por la edad, ¿no? Lastimoso achaque. En que padece dicha ciudad de Cartagena, que según refieren en especie de peste, pues a las personas que le dé es tan violento que unos mueren a las 24 horas y otros en menos tiempo, y el que más en 5 días. Nos está diciendo que algunos mueren inmediatamente en las 24 horas siguientes y otros en 5 días. Y según dichas cartas y la voz común que corre en esta ciudad, que han muerto más de 1.300 personas, pone el número de muertos, tanto de la gente de la Armada como de la gente de los vecinos de dicha ciudad, en que se puede recelar justamente, recelar justamente, porque si no lo fuera, como la corriente de lo que es vulgo, suele decir que es chapetonada, que es chapetonada, la forma, la jerga de hablar de la enfermedad. Se verificará dicho rigor en los que han venido de España con la circunstancia de no acomodarse su naturaleza a los bastimentos de dicha ciudad, pero habiendo picado, habla no tanto, no de transmisión, sino de picadura. Dicho achaque en los naturales, de ella se reconoce ser muy de estilo del que suele ser vuestra señoría, debe dar la providencia que le pareciere más conveniente para que las pestes que fuese sentida se ponga de grado y guardar para que no dejen pasar la ropa ni las personas que se reconocieren que vienen enfermas de dicha ciudad de Cartagena y Villa de Mompós, para que no entren en esta ciudad teniéndoles en la parte en la que fuere. Chapetonada, picada al señor presidente, lastimoso achaque, mueren tras 24 horas y los 5 días. Un documento que merece la pena más detenidamente, pero después ya lo van a poder incluso entresacar para poderlo degustar y leerlo, porque es una lectura relativamente fácil. Pasamos a la siguiente diapositiva y ya solo añado
3 iniciativas más a las 5 que en la charla anterior tuve. La primera, que los archivos sean arquitecturas patrimoniales adecuadas, que con transparencia custodien y narren la historia. No nos olvidemos que los archivos históricos son la cédula de identidad de un territorio. En segundo, mantenerse al día con las normas nacionales e internacionales de ese trípode que nosotros trabajamos en el Archivo Histórico de Loja, que es la investigación, la conservación y la difusión de nuestro patrimonio. Si buscamos resultados diferentes, no podemos perder el tren de una sociedad contemporánea. Y finalmente, y en la medida en que podemos, garantizar la profesionalidad de los funcionarios que trabajan en estos espacios. Y ya que muchas veces no podemos escoger a los que trabajan con nosotros, al menos démosles la posibilidad de que potencien todo su talento. La última diapositiva y la 17, les propongo algo distinto, un imprevisto. Después del otoño de la Edad Media, después de este invierno metafórico del barroco, me correspondería la primavera de la Ilustración, dentro de 15 días. Pero les propongo otra gran primavera, y es que en el país de la eterna primavera, que es Ecuador, yo creo que se puede trabajar la siguiente charla sobre cortezas de esperanza, sobre el tema de la cascarilla. El 21 de mayo del año 2016, y durante 3 años, estuvimos investigando sobre este tema, cuya cuna ha sido la ciudad de Loja y todo el país de Ecuador. Entonces yo creo que bien merece la pena dedicar ese tema monográfico, que después también el doctor Gustavo Cáceres va a ver desde el punto de vista médico, a la cascarilla, todo lo que fue el trabajo de campo, las fuentes primarias, fuentes secundarias, la proyección que hicimos de una exposición diferente, una obra de teatro, etcétera, etcétera. Todo eso está contenido en un libro, pero me parece súper interesante compartirlo con ustedes y rescatar nuestra identidad, que es esa razón de ser de lo que somos y tenemos. Muchas gracias por la paciencia, espero no haberles aburrido, y cualquier sugerencia que tengan, con todo gusto. Todos los días estamos creciendo y enriqueciéndonos. Muy buena noche. Agradecemos al doctor José Carlos Arias e invitamos al público para que pueda expresarse en este momento e interactuar con el expositor. Hasta tanto, queremos agradecer a las 75 personas que están conectadas de diferentes regiones, inclusive tenemos invitados desde el exterior, de Estados Unidos, del Perú. Y tenemos aquí un mensaje para José Carlos de nuestra compañera Cuti Espinel, directora del Museo Naín Isaías. Ella hace una cordial invitación indicando que a partir del 15 de julio tendremos en la página del Museo Naín Isaías la cuenta oficial de la exposición virtual de Jesús de Nazaret, de manera que están cordialmente invitados a visitar esta muestra en el Museo Naín Isaías. Luego tenemos saludos de los amigos del Museo del Cuerpo de Bomberos, del Archivo Histórico Municipal de Loja, que están acompañando a nuestro expositor. Y hay una pregunta aquí: ¿cuál es la diferencia entre querubines y ángeles? Hay un personaje que se llamaba Pseudo Dionisio Areopagita, se dedicó a dividir por estratos, por niveles, todos los personajes que había en el cielo. Entonces hizo querubines, serafines, ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera. Entonces, los que son más difíciles de reconocer son serafines y querubines, porque los querubines y serafines quedaron sintetizados en 2 partes, que es la cabeza, que representa la sabiduría, y las alas, que representaba esa capacidad de movilidad entre una parte y en otra. Entonces, en función del color rojo y azul, en pintura fundamentalmente del barroco se les distingue. Y los angelitos, que vienen un poco de los putis del Renacimiento, tienen el cuerpo entero. Muy bien. Tenemos aquí un mensaje de la doctora Tatiana Hidrobo. Ella indica: una alegría y honor participar de esta iniciativa. Saludos a José Carlos, reconocido estudioso de la historia del arte.
Entender el barroco es importante para comprender las ideas sustanciales de la colonia en Hispanoamérica. Gracias por compartir. Felicitaciones. Lo propio hace Carla Alejandra Ordóñez. Gracias por enseñar a fondo el arte y cultura y su explicación muy ilustrativa. Rommel Efren Ortega, felicitaciones José Carlos por tu brillante exposición. Vicente Calderón también envía sus saludos. Los amigos de la Fundación Bienvenido Guayaquil, del Club de Historia del Archivo Histórico del Guayas, Susi Navarro, el doctor Víctor Gamboa, Elena Estrada, gracias por estar conectados. Y bien, tenemos con nosotros también a nuestra directora de la EO de MAC. Ella es una artista plástica y que comparte perfectamente los criterios con el invitado de esta noche. Quizás ella quiera hacer algún comentario al respecto de la exposición de hoy. Bueno, sí, muchas gracias, Delia María. Gracias, José Carlos. Realmente una cosa maravillosa escucharte siempre. Y una satisfacción para mí ver cómo conversan, cómo dialogan los manuscritos con la pintura. Ver que están manuscritos en nuestro fondo del Archivo Histórico del Guayas, del Archivo Histórico de Loja, del Museo Naín Isaías, de otros museos europeos. Realmente es la única forma en que podemos describir la historia. Porque hace poco se hizo viral también un cuadro de Juan Manuel Blanes haciendo alusión a la fiebre amarilla en el 871, que también era una cosa que a la gente que estábamos encerrados por el COVID, no sé si lo vieron ustedes o alguien del público lo debe haber visto, porque realmente era como una mujer muerta con un niño en su pecho y pues los oficiales para levantar el cadáver. O sea, es una cuestión de la luz, un tratamiento, es realmente maravilloso ese cuadro. Y no solamente se pinta, es que se siente. Y quizás en estos tiempos tuvimos más capacidad para sentir lo que vemos retratado en las pinturas, en los manuscritos. Y realmente pues me encanta que esté Tatiana Hidrobo escuchándonos y que justamente se acerque a la idea de la colonización y el barroco, porque realmente esa es la época, porque todo este arte, todo esto de aquí demuestra una época y una concepción de la vida. Por eso, pues, realmente yo quiero añadir esta conjunción de fondos que son necesarios para la debida investigación, la reconstrucción de nuestra historia y también el disfrute, porque ver estas pinturas realmente es muy agradable. Ver cosas del Naín Isaías saliendo en esta conferencia que tiene que ver con la historia, con las pestes, también es muy agradable. Entonces, los fondos culturales cobran vida, o sea, son objetos del conocimiento a través de la interpretación de los historiadores. Y muchas gracias por eso, José Carlos. Sí, quisiera hacer un comentario que se quedó el otro día pendiente porque ya no hubo la oportunidad, pero que me parece interesante. Ahora, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el ensayo, me decía José Luis que había podido conseguir en internet de la Biblia de Burgos 3 imágenes que fueron algunas de las que puse de las imágenes medievales del otro día, pero que el resto no las había conseguido, que a ver cómo podría hacerlo. Y dije que eso lo tiene harto difícil, porque yo las conseguí en vivo y en directo. Creo que era también en el año 88-89 que hice una conferencia sobre Biblias y Beatos. Estamos hablando del año 800, del año 900. Y fijaros, me parece importante porque en la paleografía, los documentos, no solo nos tiene que ayudar a saber qué es lo que ponen, es que cuando vayamos a Europa, a otra parte, y veamos esas Biblias que tienen 1000, 1200, 1300 años, esos beatos, si es que nos permiten. Desgraciadamente, la última experiencia que tuve yo es que ya no dejaban, porque antes podías incluso hasta tocarlos. Yo tuve esa posibilidad y fotografiarlos. Pero desgraciadamente había gente que se arrancaba las páginas, los folios, como en todas las partes, igual que el Codex Calistinos que se robó el sacristán de Santiago de Compostela. Entonces, desgraciadamente ahora ya lo tienen en vitrinas, ya no lo pueden tocar, pero son verdaderas joyas. Y en esos manuscritos
tú tienes que entender y tienes que reconocer si es una letra del 14, del 13. Aquí tenemos mucha suerte, casi todo es legible y casi todo se entiende. La paleografía es realmente fácil, pero tenemos que prepararnos para que cuando vamos a otra parte descubrir los valores. Por eso yo lo quiero poner a la altura de una pintura. Esa fue la intención. Y descubrir esa parte de la diplomática que el otro día no hicimos. Decía un historiador, Delia María conoce, no, si ya lo hice yo. O sea, como que ya está cerrado. No, a mí me interesa saber el sello, si tiene tinta corrida, si alguna palabra se tachó, cómo empezó, cómo terminó, si tiene letras capitales, si tiene notas marginales. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Yo creo que esto nos está ayudando. Será motivo de un taller, José Carlos. Yo creo que hay un montón de personas súper interesadas en este taller de poder leer documentos antiguos, interpretarlos y tener unas bases de paleografía. Yo creo que vamos a terminar ofreciendo eso y ojalá que sea por este medio porque es más asequible. En el fondo parece mentira, pero es verdad. A personas que no necesariamente estamos en Guayaquil o que estamos cerca, la movilidad es un problema, así que yo creo que este es un medio idóneo para estar lejos y estar cerca a la vez. Yo creo que puede haber cosas interesantes, pero solo una cosita, la paleografía no se enseña, la paleografía se aprende. O sea, bueno, quiero decir, tú puedes decir estas abreviaturas y esto, pero esa fuerza de pelearte con esa paleografía, cuando empiezan las abreviaturas, las ligaduras, pero es súper desafiante. Imagínate que llamen a la peste en el 17 achaques. Ya quisiera yo que fueran achaques como los que te dan a cierta edad, ¿no? Bueno, después especifica los achaques. Claro, lastimosos achaques. 4 horas, ya sabemos las dimensiones que tiene. Eran achaques fuertísimos. Sí. Nos encanta, doctor, saber que se trata de un reto, un desafío y es un aprender. Y aceptamos el reto y es más, lo vamos a agendar para el mes de julio. Hay muchas personas interesadas en aprender paleografía porque entienden la importancia de darle a una investigación su aspecto científico a partir de las fuentes primarias. De manera que a quienes nos están acompañando, y de hecho hay algunos interesados aquí, lo haremos probablemente para el mes de julio. De hecho, está dentro de los compromisos asumidos en el convenio que se firma con el Archivo Histórico Municipal de Loja, de manera que lo vamos a poner en práctica. Quisiera aquí, con los saludos, me permite, está aquí, perdón que se me... Bueno. Dice Julia Morales, buenísimo, toda esta información es muy valiosa, quiere saber si va a quedar publicado. De hecho, sí, se están subiendo todas las charlas, que tienen el PowerPoint y se publicará también un folleto de cada una de las exposiciones. Tengo aquí un comentario de Mónica López Avilés. Investigación, conservación y difusión se aplica ciertamente a todos los patrimonios. Un trípode imprescindible. Es verdad, José Carlos. Vicente Calderón nos dice, desde la segunda mitad del siglo XX, cada 100 años han existido pandemias. ¿Qué opina José Carlos? ¿Será casualidad o no? Yo creo que la respuesta está en la pregunta. Dejémoslo así. Muy bien. A nosotros nos interesa saber un poco más de ustedes, quienes están detrás de la pantalla, de quienes son nuestros amigos virtuales, de manera que se les ha compartido una encuesta muy corta para mejorar esta experiencia virtual. Tienen un link, pueden acceder a través de él y darnos a conocer sus opiniones con la intención de mejorar. Tenemos otros saludos. Susi Navarro, también de Fundación Bienvenido Guayaquil. Interesante la conferencia. El doctor Gustavo Cáceres también lo tenemos como oyente, magnífica exposición, saludos cordiales. Y tenemos al momento 63 personas que se han mantenido muy atentas a la exposición del doctor José Carlos Arias. Recordemos que siempre la crisis no siempre es mala en su totalidad, nos permite
recrear, repensarnos, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, y esta ha sido la oportunidad para que como Archivo Histórico del Guayas podamos llegar a ustedes por este medio y dando mayormente a conocer todo el patrimonio que conservamos en estos repositorios. Queremos invitarlos para la siguiente charla, que será el 30 de junio, cuyo tema es Instituciones Médicas, el Hospital Civil, Hospitales de Mujeres y Hospitales Militares, Lazaretos y Juntas de Sanidad. El expositor será el doctor Gustavo Cáceres Castro, de manera que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo martes con el tema que les hemos indicado. Queremos agradecer al doctor José Carlos Arias por habernos deleitado una vez más con su exposición, y si no tenemos alguna otra noticia buena de esas que nos da nuestra directora. Yo creo que no agotemos al público, yo creo que se ha dicho todo lo que tiene que ser y los agradecimientos pertinentes no solamente a ustedes, sino al público que nos acompaña. Esperamos que estos espacios sean realmente espacios de diálogo, espacios en los que podamos suplir las necesidades de las personas, porque la historia no es para ser eruditos, la historia es para que nos sirva para el presente. Así que correcto. Bienvenidos y muchas gracias. No nos podemos ir sin dar, aquí hay unas preguntas, doctor José Carlos, dice Tatiana Hidrobo. Si el tiempo lo permite, ¿cómo se relaciona el barroco con las llamadas vírgenes vestideras? En Puerto Viejo hay 3 vírgenes coloniales. Una de ellas es de ese tipo. ¿No es correcto el nombre? No sé si es correcto el nombre, perdón. A ver, más que vírgenes vestideras, se llama vírgenes imágenes de candelero, porque eran piezas, era un vástago que se vestía. Entonces las partes perceptibles normalmente son las más expresivas, que son las manos y el rostro. Así son muchísimas de las imágenes que tenemos. Eso es propio del barroco, porque la imaginería del barroco lo que hace es apropiarse hablábamos de la banda de Moebius, ¿no? Salen a la calle para teatralizarlo todo un poco. Yo les sugiero que cuando tengan la oportunidad, en España no se pierdan las procesiones de Semana Santa, cuando sacan a las vírgenes o los que llaman pasos en calles estrechas, y esas imágenes parecen vivas, con todos los aditamentos que llevan, los pendientes, la peluca. Entonces son imágenes que estaban preparadas para ser imágenes de vestir y se relacionan mucho con el barroco, porque en el barroco es cuando realmente se empiezan a difundir, ¿no? Tenían la ventaja de que podían ser como una producción industrial. Son mucho más fácil de tallar porque es un vástago de madera al que únicamente vistes, ¿no? No es como una imagen policromada, pero es lo propio del barroco, ese realismo, esa teatralidad, esa escenificación, ese ponerle elementos, que parezca viva la imagen, ¿no? Que salga por la calle y que bendiga el Cristo rescatado. Hablábamos de Salamanca, el encuentro, otras imágenes que hay, ¿no? La Virgen de Triana, estaríamos hablando de cantidad de imágenes. Muy bien. Y por último, aquí hay una invitación para el doctor José Carlos Arias de parte de José Luis Castro. En algún momento el doctor Arias debe animarse a realizar una exposición sobre las Biblias antiguas. De hecho, en el Museo Naín Isaías se ha hecho este tipo de actividades, pero está dada la invitación para el doctor Arias. Sabes que lo que sería factible, y lo he pensado alguna vez, yo sí tengo algunas láminas, son como copias de las imágenes que puse, de esas Biblias, y son claves porque, como decía el otro día, ahí se genera el 80-90% de la iconografía. Si tú entras a muchas de nuestras catedrales, estoy pensando ahora, por ejemplo, en la de Cuenca, por la nave lateral, ahí te encuentras al Pantocrátor y al Tetramorfos, eso es la representación de Cristo y la representación de los 4 evangelistas, y eso se genera en el mundo bizantino y después en la iconografía medieval. Sería fantástico porque sería como aprender la caligrafía de lo que es después el barroco y la imaginería cristiana y católica, ¿no? Fundamentalmente. Muy bien. Abierto sería posible hacerlo, no hay inconveniente.
Muy bien. Nos preguntan si el archivo histórico tiene documentación manuscrita hecha, digitalizada, transcrita. Tenemos alrededor de unos 2.000, 3.000 documentos que están digitalizados. Fundamentalmente, el fuerte de la transcripción está relacionado con el maltrato que se dio entre 1777 a 1900 a los afrodescendientes. Y también documentación amplia sobre el general Eloy Alfaro. De manera que para la persona que esté interesada, pronto regresemos a la normalidad y aperturemos el espacio, tendrá a disposición. De lo contrario, en nuestra página web, en nuestro sitio web, se van a ir subiendo documentos que están relacionados a las charlas que se están llevando a cabo y también por algunos pedidos del público que se está remitiendo. Con esto nos despedimos. Parte de eso de ahí, de toda la digresión, pero es importante que si tienen urgencia en los fondos, en la página principal digital de museos.culturaypatrimonio.gov.es, ahí hay fondos manuscritos, fondos documentales y hay también eso de ahí trepado. Sino que ahora le hemos dado una mayor relevancia al archivo histórico que tenga su sitio de búsqueda como archivo, pero son fondos documentales de la dirección del MAC nuclear y entonces están puestos también en nuestro fondo digital en este momento. Así es. De manera que quienes están interesados tienen esos dos medios para poder llegar a esa verdad histórica que la dan pues los documentos de fuente primaria. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecer a todo ese equipo que está detrás de este trabajo, al equipo técnico del MAC nuclear, los compañeros del Archivo Histórico del Guayas y a ustedes por habernos acompañado en una sesión más de estos martes, reflexionando desde la historia y el arte. Que tengan una muy buena noche.